Mi pito quedó distinto. Mi mente ya no es la misma. Cambiaron las ganas y la frecuencia de orinar. Cambié porque alguien me mutiló. Alguien me destrozó. Siento que me quieren matar cuando tengo relaciones. El 25 de noviembre de 2017, en Córdoba capital, Brenda Baratini, una joven arquitecta de 28 años, había quedado con su amante para encontrarse en el departamento de ella. El hombre de 40 años era músico y tocaba en una banda con el hermano de Brenda, y aparentemente un instrumento musical de él había quedado en la casa de Brenda, y ella le dijo que se encontraran ahí, y de paso la idea era despedirse, porque tenían pensado terminar la relación que los unía, ya que ambos tenían parejas estables. Ese 25 de noviembre a las 10:30 de la noche, el hombre fue al departamento de Brenda como habían acordado, y después de entrar, saludarse y toda la cosa, empezaron a mantener relaciones sexuales. En un momento, Brenda le propuso hacer un juego sexual y él aceptó, así que le puso un antifaz para poder taparle los ojos, y en un momento, mientras él estaba acostado boca arriba y ella sentada sobre su pecho o rostro mirando hacia sus genitales, ella, sin que él lo notara, se inclinó y sacó una tijera de podar que tenía escondida debajo de la cama y le cortó el pene y uno de los testículos. Acto seguido, él logró levantarse de la cama, herido y perdiendo mucha sangre, se puso de pie y salió del departamento pidiendo ayuda. ¿Y pudiste escuchar algo de lo que pasó? ¿Sabes algo? Escuché gritos nomás. ¿Gritos? Sí, ¿A qué hora fue eso? 10:50. ¿Y saliste a ver lo que pasaba? No, porque creí que era un robo, por eso no salí. Me he contactado con algunos vecinos que tuvieron, que escucharon gritos, que después vino la policía, pero no mucho más que eso. A la chica la había visto algunas veces acá en el edificio, pero no mucho más. Varias personas lo socorrieron tanto a él como a Brenda, quien en ese momento salió del departamento gritando que la había querido violar. Después de esto, el hombre fue llevado a emergencias, donde fue sometido a varias cirugías de reconstrucción porque el miembro no había sido cortado por completo, sino que había recibido un corte bastante limpio, pero no total, y de casualidad que se lo pudieron salvar porque la tijera estaba bastante afilada. ¿Qué pasó con Brenda después de los hechos? Brenda fue detenida y llevada a juicio, donde comenzó un gran debate sobre lo que había pasado esa noche. Al principio, Brenda dijo que se había defendido de un ataque sexual, pero el tema estaba en que cómo iba a respaldar esta coartada si el hombre estaba atado a la cama, tenía marcas en sus muñecas. Era evidente que tenía pensado herirlo y dejarlo ahí hasta que se desangre y muriera. Además, la fiscalía sostuvo que Brenda había organizado cuándo, dónde y cómo llevar a cabo el ataque. Pudieron respaldar todo esto gracias a las búsquedas que la chica había hecho en internet casi 3 meses antes de lo ocurrido. Había buscado cosas relacionadas a cómo herir el miembro de un hombre, mujer corta pene, se defendió de su violador, operan exitosamente a hombre luego de que su mujer le cortara el pene, entre otras cosas. Pero no solo estas búsquedas la incriminaron, sino también un cuaderno que encontraron en la mesa de su departamento, donde había hecho un par de anotaciones, como por ejemplo buscar coartada, tijera en el piso, bisturí, borrar fotos y chats, lastimarme, pedir ayuda. Esta versión del ataque sexual le duró poco debido a que habían pruebas y muchas cosas que no cuadraban, así que tuvo que dar una segunda versión, que fue la que la acompañó hasta el juicio oral. Brenda contó que en realidad había utilizado las tijeras como una venganza. Según su relato, su amante había distribuido un video sexual suyo que se había viralizado y que la había afectado significativamente, y que por eso decidió cortarle el pene. Dijo que él la cosificaba y que, textualmente dicho por ella, solo era una cola para él, que la presionaba para que le enviara fotos como condición para volver a verse, y esto a ella le molestó mucho, sobre todo el hecho de que le haya pasado un video íntimo de ambos a sus amigos. Al tiempo, en el juicio, Brenda dijo: dije que me había violado, pero fue más para denigrarlo, porque yo me sentía humillada. Básicamente, la teoría que ella misma había planteado se fumó a los pocos días del ataque. Por su parte, la fiscal Battistelli tiró abajo la estrategia de Brenda después de hablar con su expareja. Este contó que cuando llegó al departamento encontró al hombre y a Brenda sentada en la cama, y que ella le aseguró que había querido violarla, y después le pidió que lo matara. Le dio un bisturí y le dijo: mátalo si me querés. La fiscal aparte dijo que era la misma Brenda quien le proponía grabarse y hacer estos juegos sexuales, y aparte, durante el juicio, mostró la tijera de podar que la mujer había usado para herir a su amante, y también afirmó que las fotos y videos que supuestamente se habían difundido en realidad no existían. La fiscal sostenía que Brenda había planeado todo y que en su ataque ella no tenía pensado que el hombre sobreviviera,
escribiera. Sin embargo, la defensa de Baratini decía que los videos sí existían, que su existencia estaba comprobada y que habían sido difundidos entre los conocidos del hombre y que había sido tratada como un objeto sexual, y aseguraron que nunca jamás quiso matar a alguien. Porque nosotros vamos a probar que si Micaela Baratini hubiese querido matar a Sergio Fernández, lo hubiese hecho. Vamos a probar que Micaela Baratini tuvo todo el tiempo del mundo para matarlo y los elementos para hacerlo y no lo hizo. Pedían que se la condenara por lesiones gravísimas y no por tentativa de homicidio, lo que implicaba una pena mucho menor de entre 3 y 10 años como máximo, ya que Brenda nunca quiso causarle la muerte, sino solamente herirlo, y que ella misma terminó reconociendo el hecho. Además, la mutilación no había sido total, sino parcial, y que no fue un ataque reiterado ni dirigido a órganos vitales como el corazón, el cuello, la cabeza, sino solamente a su pene. Para la defensa, todo esto indicaba ausencia de intención de matar. Además, dijeron que Brenda estaba pasando por una crisis emocional debido a la humillación y que tenía enojo acumulado. Básicamente, para la defensa, actuó desde el enojo y no desde una planificación fría. Pero más allá de lo que la defensa planteaba, para la fiscalía estaba más que claro y la acusación era clara: tentativa de homicidio calificada por alevosía. Hoy en la Cámara Segunda, tras el agravamiento de la acusación a tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía, solicitado por la fiscal Laura Battistelli, quien reiteró que la acusada tuvo la intención de matar a la víctima. ¿Y por qué tan grave? Porque no importaba si según ella no lo quiso matar, lo que importaba es lo que hizo y el riesgo que esto conllevaba. Ella sabía que al cortar esta zona donde hay tantos vasos sanguíneos podía llegar a causar la muerte del hombre, aunque después dijera que no lo quiso matar. La vida de la víctima estuvo en peligro y sobrevivió porque logró salir del departamento, pedir ayuda y recibir ayuda médica urgente, no porque fue un ataque controlado. El ataque fue sorpresivo, se aprovechó de la vulnerabilidad y aparte estaba comprobado que lo había planeado todo con anticipación. Mientras esperaba el fallo final, muchas mujeres organizaron una campaña con la consigna "Te entiendo, Miki", donde miles de usuarios publicaban una foto acompañada de un mensaje personal. Finalmente, en septiembre de 2019, después de casi 2 años de proceso, un jurado popular la declaró culpable. Pero antes de que le leyeran su sentencia, dijo unas últimas palabras. Y quiero seguir con mi vida normal. Yo ya no aguanto más y realmente siempre lo dije, estaba muy arrepentida, siempre lo dije. Y pido que sea justicia, porque yo jamás en mi vida hubiera querido matar a alguien con intención. Jamás. Más allá de las versiones de Brenda, hay otras lecturas que aparecen en el expediente: venganza, humillación, pérdida de control, castigo simbólico quizás. Brenda fue sentenciada a 13 años de prisión y obligada a pagarle a la víctima la suma de 493.665 pesos en concepto de daño emergente, lucro cesante y daño moral. Luego de la sentencia, Brenda se contrató una nueva defensa, quien empezó una batalla legal para tratar de bajarle la condena. La abogada presentó un recurso extraordinario ante la Corte, pero el mismo fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto significó que la pena de 13 años quedó confirmada y sin posibilidad de seguir apelando. Sin embargo, en noviembre de 2025, después de haber cumplido la mitad de su condena y haber mostrado muy buena conducta en prisión, Brenda obtuvo la libertad condicional con algunas condiciones estrictas que deberá respetar hasta el 2030. En cuanto a la víctima, habló de las secuelas psíquicas y dijo que sufrió estrés postraumático, ataques de pánico, tristeza, evitación de actividades, crisis de ansiedad, insomnio. También quedó estéril y pese a todo esto le preguntó a Brenda: ¿por qué me hiciste esto si no eras una mala mina? Caso número 2. La historia de Lorena Bobbitt. Lorena Bobbitt, nacida como Lorena Gallo, nació en Ecuador en 1969. Se crió en Caracas, Venezuela, con sus 2 hermanos menores y su familia llevaba una vida de clase media baja. A sus 15 años viajó a Estados Unidos y quedó enamorada del país, así que cuando cumplió 18 años se mudó a Virginia, en Estados Unidos, gracias a una visa estudiantil. Cuando llegó, para poder ganar dinero, trabajó como niñera y también como manicurista. Su relación con John Bobbitt, quien era un ex marín, comenzó en 1988
18 cuando se conocieron en un baile de marines. John se convirtió en su primer novio y se los veía súper enamorados. La relación avanzó bastante rápido y a pesar de las diferencias de cultura y de que Lorena apenas hablaba inglés, después de 10 meses de noviazgo se casaron el 18 de junio de 1989 cuando Lorena tenía 20 años y él 22. Pero tan solo unas semanas después de casarse, Lorena comenzó a vivir un infierno. John comenzó a maltratarla, golpearla, violarla y a menudo tenían discusiones porque él gastaba mucho y tenía problemas con el alcohol. Con el tiempo los maltratos y castigos se volvieron cada vez peores. John llegó a utilizar técnicas militares para poder lastimarla e incluso una vez la obligó a abortar después de quedarse embarazada, ya que él no quería tener hijos y le dijo que sería una madre terrible. A pesar de todas las discusiones y lejos de divorciarse, ambos compraron una casa en el pueblo de Manassas y se mudaron ahí. Y a partir de acá las cosas empezaron a poner cada vez más violentas. La policía fue varias veces a la casa de los Bobbitt y si bien John se declaró culpable de agresión, los cargos fueron desestimados después de que él recibiera terapia. Para 1991 John había salido de la marina y no podía mantener un trabajo fijo y la única fuente de trabajo era la de Lorena. Sobrevivían con el dinero que ella ganaba como manicurista y en varias entrevistas admitió que tuvo que robar porque no le alcanzaba. Aparte, él también la había empezado a engañar con otras mujeres, así que reconoció que en ese momento no solamente robó dinero de su antiguo trabajo, sino que también robaba vestidos en tiendas con la idea de poder arreglarse y así evitar que su marido se fuera con otras mujeres. La pareja se separó en octubre de 1991 y Lorena se fue a vivir con una tía, pero se reencontraron un año y medio después y se mudaron juntos a un departamento en abril de 1993. Pero como era de esperarse, nada había cambiado. John seguía siendo el mismo hombre violento del que se había separado hace un tiempo atrás. Así que para junio de 1993 ella pidió una orden de restricción y abandonó el departamento, pero solo por unos días, ya que tan solo 2 días después, el 23 de junio de 1993, ella regresó al departamento y su esposo esa madrugada llegó borracho y abusó de ella para después quedarse dormido. Acto seguido, ella, cansada de los abusos, de los maltratos y demás, se dirigió a la cocina en busca de un vaso de agua, pero en un momento se puso a pensar en todo esto. Así que agarró un cuchillo, regresó a la habitación, levantó la sábana y le cortó el pene a su marido. Luego de esto, Lorena salió del departamento con la mente desorientada, se subió a su auto y salió a dar una vuelta. Pero era tal el estado de shock que no se había percatado que en su mano todavía tenía el pene de John, y cuando lo notó, gritó y lo tiró por la ventana. Más tarde llamó al 911 e informó lo que había pasado. Le dijo dónde había tirado el miembro y después de una intensa búsqueda la policía lo encontró en la esquina de un supermercado. Estaba escondido entre el pasto y un detalle bastante importante es que un policía lo pisó accidentalmente. Finalmente el miembro fue llevado al hospital y después de una cirugía de 9 horas y media los médicos lograron reimplantárselo y pudo recuperar la función completa de su pene. Después de esto el caso se volvió súper mediático, los medios de comunicación no dejaban de hablar del caso y algunas activistas por los derechos de las mujeres pensaron que el incidente quizás podía generar mayor conciencia sobre la violencia doméstica y hacer que los hombres pensaran un poco mejor las cosas antes de maltratar a sus mujeres. Por el caso en su momento hubo 2 juicios, uno contra John por violación y otro contra Lorena por haberle cortado el pene. John fue declarado inocente a pesar de que existían pruebas y testimonios de vecinos y amigos de él que declararon en su contra. A pesar de esto pudo seguir con su vida normal sin recibir ningún tipo de castigo por lo que le había hecho a Lorena y por supuesto con su pene reconstruido. Lorena también fue declarada inocente por locura temporal y su único castigo fue tener que pasar 45 días hospitalizada en una institución psiquiátrica y después de esto fue puesta en libertad. Después de los juicios, cada uno retomó su vida, se divorciaron en 1995 y tomaron caminos separados. Por su parte, John tuvo un pequeño salto a la fama, intentó dedicarse a la pornografía protagonizando la película John Wayne Bobbitt sin cortes y la verdad es que no hay mucho para decir de John que valga la pena. Se sometió a una cirugía para aumentar el tamaño de su pene y protagonizó 2 películas más, pero esto le duró poco ya que fue algo del morbo del momento para poder mostrar cómo le había quedado su miembro después de haber sido amputado y reinjertado. Dio entrevistas, estuvo en Buenos Aires, Argentina y hasta se lo vio con Silvia Zuller. Si yo tuviera que preguntarle qué parte del cuerpo de Silvia preferiría. Las piernas, dice.
Dice que son sexuales. Se casó y se divorció 4 veces y también fue denunciado y llevado a prisión por abusar de otras mujeres. Y si bien al principio la gente pensaba, pobre hombre, mirá lo que le pasó, al poco tiempo perdieron el interés por el mutilado John y su historia fue cuesta abajo. Pero mientras John disfrutaba de esta fama pasajera, Lorena estaba pasando un infierno debido a que la prensa la había caratulado como la loca, la castradora, hacían chistes sobre ella y sobre el caso, y su imagen quedó reducida a la mujer que le cortó el pene a su marido. Sin embargo, su vida fue mejorando con el tiempo, fundó una organización que ayuda a mujeres en situaciones de violencia, conoció a un hombre que realmente la ama y tuvieron una hija, y además sobre la vida de Lorena hay una película y un mini documental en Amazon donde cuenta cómo fue su vida y su relación con ese hombre al que le cortó el pene. Y hay algunos datos curiosos sobre este caso. Ricardo Arjona en su canción llamada Si el norte fuera el sur hace referencia sobre este caso. Cortáselo a tu marido y ganarás reputación. Después, por ejemplo, la canción de Armando Hernández llamada La Cosita también hace referencia a este caso. Le cortaron la cosa. Le cortaron la cosita. Estos dos casos que les acabo de contar son de los que hay más información pública en internet y de los que se sabe más hasta el día de hoy, pero esto no significa que sean los únicos. Tenemos por ejemplo a Katherine Keough, una mujer de origen vietnamita pero que vivía en Estados Unidos. En 2009 se había casado con su marido, pero en mayo de 2011 él le pidió el divorcio. Mientras se tramitaban los papeles de divorcio, ellos siguieron viviendo juntos en la casa de él en Garden Grove, California, y la noche del 11 de julio del 2011, Katherine le echó Ambien, que es un somnífero superpotente, al tofu que estaba cenando su esposo, después de una discusión sobre un amigo que posiblemente se iba a quedar a dormir en la casa esa noche. Él notó que algo mal estaba con la comida en ese momento, pero no le dio mayor importancia y se fue a acostar. Al rato se despertó atado a la cama con su futura ex esposa desvistiéndolo. Acto seguido le cortó el pene y luego lo tiró en un triturador de basura y lo encendió para que fuera imposible reimplantárselo. En la habitación la mujer había escondido una grabadora para grabar el incidente y en la misma se la podía escuchar gritando "te lo mereces" 3 veces antes de atacarlo con un cuchillo de cocina de 25 centímetros. Después de esto llamó al 911 y cuando la policía llegó se encontró con el hombre atado a la cama con una herida en la ingle y Katherine no pudo evitar decirle a la policía que lo había hecho porque se lo merecía. Keough fue arrestada y acusada de mutilación agravada, privación de la libertad, agresión con arma mortal, administración de una droga con intenciones de cometer un delito y envenenamiento. Y por supuesto que ella se declaró inocente. El hombre fue hospitalizado, pero la cirugía de reimplante no tuvo éxito, finalmente se divorciaron en 2011 y los fiscales declararon que la mujer había cometido el crimen porque su marido había pedido el divorcio y había vuelto con su exnovia. En 2013, Katherine fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 7 años, pero hasta ahora sigue cumpliendo pena en prisión por tortura y mutilación. Después, por ejemplo, otro caso que pasó en mayo de 2021 en San Andrés de la Barca en Barcelona, una mujer que tenía una relación con su jefe se enteró que este tenía familia, esposa e hijos en Bangladesh. Lo convenció de mantener relaciones, le vendó los ojos y le cortó el miembro con un cuchillo casi por completo a 2 centímetros de la base. Y así como esto, un sinfín de casos más y uno pensaría que este tipo de cosas hace años atrás no pasaba o que no habían muchas maneras de que se dieran a conocer este tipo de casos, pero la realidad es que hay muchos más casos de los que uno se imagina. En 1907, por ejemplo, Berta Boronda, una mujer estadounidense, le cortó el pene a su marido con una navaja de afeitar y el motivo de la mujer fue que él había ido a un prostíbulo y estaba convencida de que la iba a dejar e irse a México. Después, por ejemplo, en China, una mujer hizo lo mismo que todas las anteriores, ya que su marido, con el que llevaba casada una década, llegó un día a la casa con un amante y le pidió que hicieran un trío y que vivieran todos juntos. La mujer no soportó que él le hiciera esta petición y terminó, por hacer lo que hicieron todas las demás. Pero sin dudas hay un caso que no puedo dejar pasar y es el de una mujer que le cortó el pene a su pareja mientras descansaba en Chota. No se asusten, Chota es una ciudad de Perú, no es que estuviera descansando en Chota, sino que se lo cortó en la ciudad de Chota. Bueno, en fin, ustedes me entendieron. Cuestión es que la mujer fue acusada de cortarle el miembro a su pareja mientras dormía, luego de sospechar que él era infiel. Pero si hay algo que jamás en mi vida me hubiera imaginado, es que un hombre fuera capaz de cortarse el pene él mismo por una mujer.
La depresión fue más grande que la razón y por eso, frustrado porque su pareja con la que convivió por 15 años no quiso casarse con él, Luis Rafael Vázquez, sin pensarlo y sin medir las consecuencias, se cortó el pene con un cuchillo. Un vecino del lado atrás de mi casa me dijo, ese señor se está cortando el pene. Y yo fui por el callejón y bajé allá abajo y lo encontré en el piso tirado. Su pareja, con quien tuvo una hija de 6 años, dijo que lo abandonó porque no aguantaba sus maltratos. Ya lo último, ya me estaba amenazando, ya que me quiere. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Un video quizás un poco más corto de lo normal. Déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre los casos, si conocían alguno, también si les ha parecido interesante. No se olviden de darle like, suscribirse al canal en caso de que no lo estén, activar la campanita también, así YouTube les avisa la próxima vez que subo un nuevo video. Y ya me callo la boca ya. Chao, nos vemos en el próximo video. Adiós.